Antes de nada, daros la enhorabuena, sois los auténticos protagonistas del día o de las jornadas de hoy y deciros que estáis en un año de elecciones, ya no solo las generales, que es difícil elegir entre Pablo Iglesias y compañía. Os toca antes, unos meses antes, una elección muy importante. Desearos muchísima suerte, que acertéis, que seáis felices con vuestra elección y, una vez más, enhorabuena. Me piden que defina mi especialidad con una palabra y es realmente complicado. Entonces, como mínimo, voy a decir dos. Una es desconocida, aunque el paso del tiempo y a medida que voy viendo cómo se escogen con qué números los sucesivos años de neumología, me da la sensación de que la gente se está centrando un poquito más y está conociendo mi especialidad un poquito más, y necesaria. Si os pasáis a día de hoy por un hospital, prácticamente la totalidad de los servicios de neumología está a un 200%. Y esto no se mantiene uno, sino que se está manteniendo del orden de 3 a 4 meses. Los neumólogos somos necesarios, por lo que os estoy diciendo ahora, por la tremenda carga asistencial y por lo que veréis un poquito que os voy a ir comentando. Este es un poquito el escenario, ¿de acuerdo?, donde se mueve mi especialidad. Desde el mundo de la medicación inhalada nos diferenciamos porque, por supuesto, tratamos con medicación oral y medicación intravenosa, pero nos movemos por la medicación inhalada y es una medicación difícil de entender, incluso ya no solo para los pacientes y sobre todo pacientes ancianos, incluso muchas veces para los médicos. Y es complicado. Es un mundo que progresa y es un mundo, además, que está mejorando tremendamente. Nos movemos con pacientes, como veis en la fotografía abajo inferior, pacientes ventilatorios, pacientes complejos, que junto con mi compañero de medicina intensiva manejamos. Ellos los manejan día a día, nosotros los manejamos con bastante frecuencia y muchas veces servimos de soporte y de ayuda para tratar este tipo de pacientes. Y uno tiende a pensar que a veces la neumología, y por eso de ahí que la gente se está orientando, no solo es EPOC, no solo es cáncer de pulmón. Es esto y es técnicas diagnósticas. Es una especialidad que está avanzando de forma tremenda en técnicas diagnósticas y en técnicas diagnósticas complejas, donde ya no solo la endoscopia se está uniendo a la ecografía, sino que aún por encima la radiología, los escáneres, las técnicas de alta resolución se están uniendo y se están asociando a sistemas tan avanzados como puede ser la navegación. Y juntos estamos intentando y alcanzando técnicas diagnósticas complejas, pero que nos permiten llegar a prácticamente la totalidad de las lesiones que podemos encontrar en los pulmones. Bien, insisto, somos responsables de patologías, por supuesto, tan prevalentes como la EPOC y el cáncer de pulmón. EPOC, dentro de pocos años se estima que la tercera causa de muerte después de patología cardiovascular, y el cáncer de pulmón, como sabéis de sobra, una de las patologías, una de las neoplasias más prevalentes a día de hoy. Es una especialidad médica, pero como os venía diciendo hasta ahora, con un notable número de técnicas diagnósticas y terapéuticas. Está en constante desarrollo de nuevos tratamientos y, como os decía inicialmente, de formulaciones inhaladas. Cada año están saliendo del orden de 3 a 4 moléculas que están facilitando y mejorando el tratamiento de nuestros pacientes, que alivia y que cura síntomas tremendamente discapacitantes. Fundamentalmente, como bien sabéis, nuestro principal síntoma es la disnea, tremendamente incapacitante y subjetiva. Y esto es una frivolidad, dignifica el uso de fonendoscopio. Yo no llevo linterna, debería probablemente como médico que soy, pero muchos llevan el fonendo y no sé yo si lo saben utilizar. Es una especialidad, insisto, variada. Como veis, hay amplísimo espectro de enfermedades, pero como podéis ya imaginar, chocamos con otras especialidades y fundamentalmente, porque nosotros nacemos de ahí, nacemos de la medicina interna. Pero desde las enfermedades de la vía aérea, pequeña vía aérea como el asma, el EPOC, o gran vía aérea como enfermedades de la vía aérea central y patología obstructiva tumoral y no tumoral de la vía aérea central, nos encontramos con la afectación efectivamente también vascular, el del tromboembolismo pulmonar agudo, el crónico, la hipertensión pulmonar, idiopática y desarrollada en enorme número de enfermedades infecciosas donde, por supuesto, aparte de la gran cantidad de bichería que tenemos, ahí está compartiendo y peleando con los internistas por la tuberculosis, afectación del intersticio, fibrosis pulmonar idiopática y una enorme cantidad de enfermedades intersticiales y, aparte, por supuesto, del gran conocido y cada vez más tratado cáncer de pulmón. Pero emerge la ventilación mecánica no invasiva como continuación muchas veces de la ventilación invasiva desarrollada en las unidades de cuidados intensivos y la patología del sueño junto con neurólogos y neurofisiólogos.
Es una especialidad, por lo tanto, que comparte y que se relaciona muchísimo con muchas otras especialidades. Vuelvo a insistir, UBI, manejo y cierre de traqueostomías, destete, tras ventilación mecánica y continuación con una ventilación mecánica no invasiva y manejo, a veces incluso conjunto, de pacientes respiratorios complicados. También con la cardiología, el estudio de dolor torácico ambulatorio o el estudio también de la hipertensión pulmonar y el diagnóstico y tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Por supuesto, con neurología, para el soporte y muchas veces ya tratamiento continuado de enfermedades neuromusculares, Guillain-Barré, miastenia, la esclerosis lateral miotrófica y otras neuropatías, y patología del sueño, y reumatología, con sus vasculitis, con sus colagenopatías, pero no solo eso, sino un manejo integral del asma junto con los alergólogos, el manejo de la patología obstructiva de la vía aérea superior junto con los otorrinos y también el cuidado y el manejo de las traqueostomías. Tos crónica y enfermedad por reflujo gastroesofágico, junto con los digestivos, otras enfermedades complicadas y cirugía torácica. Antes se comentaba la relación, muchos de vosotros estabais ya aquí, creo que es tremendamente importante que en el hospital que elijáis, si es que vais a elegir alguno de vosotros neumología, haya una buena relación y el servicio de cirugía torácica sea potente. Amplifica mucho vuestra actividad y se desarrollan muchísimo mejor muchas de las técnicas que en vuestra residencia podéis desarrollar y que en el futuro podréis aplicar con ellos y sin ellos. Creo que es muy importante, insisto, que la relación ya no solo sea buena, sino que exista y si puede ser con un servicio de cirugía torácica bueno y potente, muchísimo mejor. Es, por tanto, la neumología una especialidad de enfermedades propias, pero de enfermedades muy variadas. Es eminentemente clínica, pero insisto, con muchísimos procedimientos diagnósticos por llevar a cabo, que participan en el diagnóstico, en el tratamiento, pero también en el seguimiento, y curamos pacientes, y que están en estrecha relación, vuelvo a insistir, con un gran número de especialidades, y que considero que por todo lo que estoy diciendo es una especialidad que está en crecimiento y en progresión. Puntos positivos. Tratamos enfermedades tremendamente prevalentes y, por lo tanto, tenemos un protagonismo con patologías que están ahí día a día. Evidentemente, asma, EPOC y cáncer de pulmón, con una gran relevancia social y económica. Y desarrollamos, por tanto, una gran actividad investigadora para que suponga esta actividad investigadora poderlo aplicar en nuestros pacientes, en gran número de pacientes que tenemos a día de hoy en nuestras carteras. Y, por tanto, participamos de forma importante en cursos y congresos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional e internacional. Y os puedo asegurar que a lo largo de la residencia y en mis primeros años como adjunto me he movido bastante y he tenido la oportunidad de participar y de acudir a muchos sitios. Pero, evidentemente, tiene sus puntos negativos, no nos engañemos, como todas las especialidades. Nuestros pacientes, muchos de ellos, cronifican y tu paciente, llegado un momento, puede ser difícil de curar y puede cronificar, y eso representa, evidentemente, una carga ya no solo para el paciente, sino para ti como médico. Muchas veces tu paciente está en una situación crítica y eso es estresante. Vuelvo a insistir, ya no solo, efectivamente, para el propio paciente y su familia, sino para ti. Y debes de plantearte si realmente el paciente crítico es el paciente que tú en el futuro te gustaría tratar. Hay una estrecha relación con la familia, con el paciente, y en algunos casos puede llegar a desgastar. Uno de los puntos negativos de esta especialidad, que creo que con el tiempo se está solventando y probablemente lo haga, es la guardia de especialidad. A día de hoy pocos hospitales tienen guardia de especialidad y es importante que si os queréis tener una guardia de especialidad y vais a elegir neumología, miréis con lupa en ese sentido, porque sí que es importante, como se viene comentando a lo largo de toda la tarde de hoy, que una especialidad tenga una guardia propia, porque se aprende mucho, se trabaja mucho y se hace mucho mejor las cosas, porque en otras ocasiones, cuando no existe dicha guardia, se cometen muchos errores. Insisto, pocos hospitales cuentan con ellos, pero algunos y cada vez más cuentan con ellas. Hay un importante una importante roce y lucha con las especialidades y fundamentalmente con medicina interna, y el escenario es tremendamente dispar, dependiendo de cada hospital en el que nos podéis encontrar. Es distinto. Hay hospitales con un potentísimo servicio de medicina interna que gobierna gran parte de la hospitalización, porque ya gobierna, entre otras cosas, la urgencia, que es la puerta de entrada de todos los pacientes, pero, sin embargo, hay otros hospitales, probablemente hospitales más pequeños, hospitales nuevos, donde ya no solo la relación es buena, sino que el reparto de pacientes es bastante equitativo. Creo que todas las especialidades a día de hoy tienen problemas de salida, pero neumología no es diferente, por supuesto, al resto de las especialidades, pero me están llegando constantemente ofertas de trabajo y, sobre todo, como os decía inicialmente, tenemos meses al año con un índice de actividad tremendamente importante y se está moviendo la gente y se está colocando. Yo, desde que acabé,
hace 2 años y medio, yo no he parado de trabajar. Y, insisto, hay mucha diferencia entre hospitales. Si estáis realmente interesados, creo que es una especialidad que conviene dedicarle mucho tiempo y mirar, porque no tiene nada que ver unos hospitales con otros. Con lo cual, insisto, es importante dedicarle su tiempo. No curamos mocos, curamos muchas otras cosas. Nuestra especialidad es distinta a lo que mucha gente se piensa. Y nuestros pacientes no son todos ancianos. Nuestras patologías no afectan ni mucho menos solo a gente mayor. No solo tratamos patología crónica, también tratamos patología aguda y no todo es, insisto, asma EPOC. Curamos y mejoramos la calidad de vida. Con lo cual, bien, hablando yo un poquito de las rotaciones, esto es muy variable y os voy a contar mi experiencia. Evidentemente, nacemos y venimos de medicina interna y debemos de pasar un importante número de meses en medicina interna para aprender, evidentemente, lo que es básico y lo que nos va a venir muy bien en el futuro, con un número variable de meses en especialidades distintas y variadas como son cardiología, alergología, cuidados intensivos, importantísimo la rotación por cuidados intensivos, y por radiología y cirugía torácica. Bien, como os decía anteriormente, yo me formé en La Paz. La Paz lo tiene prácticamente todo, por no decir todo, con sus guardias de especialidad de prácticamente todo, con lo cual la posibilidad de rotar y de adquirir conocimientos de todas las especialidades es muy sencillo. Si no lo hacéis en un hospital de completo como La Paz, pues probablemente en ese sentido y a la hora de rotar sea distinto. Incluso tuve la oportunidad de rotar por la unidad de infecciosas y por mediatría. Esto ya te lleva aproximadamente un año y medio, más cerca del año y medio que del año, con lo cual, ojo, tienes que ir a tu servicio y tienes que rotar y tienes que estar mucho tiempo y hacerte con tus pacientes en una planta o sala de hospitalización. Pero es que muchos hospitales a día de hoy ya cuentan con una unidad de cuidados respiratorios intermedios, con lo cual ahí tienes que dedicarle tiempo, tienes que coger experiencia porque son no UBIs, evidentemente, pero sí unidades con un nivel de complejidad importante y que requieren mucho aprendizaje. Las unidades de sueño, a día de hoy, la patología tan prevalente como el síndrome de apnea por unidades de sueño requiere la formación ya no solo en la lectura de poligrafía respiratoria, sino en la compleja lectura de una polisomnografía. Y el trato de los pacientes, complicado. Unidad de broncoscopias o intervencionismo pulmonar. No todos los hospitales y no todos los servicios de neumología cuentan con ello, pero muchos de esos hospitales a día de hoy ya no solo tienen una unidad de broncoscopia, sino unidades de intervencionismo pulmonar con todas las técnicas endoscópicas y de navegación que os podáis imaginar. El laboratorio de función pulmonar, importantísimo para comprender y entender la fisiopatología y entender cómo funciona el tratamiento y cómo se llega a diagnosticar muchas de las enfermedades, y, a título ya propio de cada hospital, las consultas externas, monográficas y especializadas. Con lo cual, estamos hablando de aproximadamente un periodo de 2 años y medio. Teniendo en cuenta que a día de hoy neumología siguen siendo 4 años, a mí se me antoja que es bastante corto, porque, aún por encima, tienes la oportunidad, a lo mejor con suerte en tu hospital o en otros hospitales, de valorar la posibilidad de rotar en una unidad de trasplante de pulmón, en una unidad de hipertensión pulmonar, en una unidad de tuberculosis o aislamiento respiratorio, y tener la posibilidad incluso de dedicarle un poquito de tiempo al hospital de día. Y aún por encima le puedes añadir la rotación externa, que, como se está diciendo aquí, a mí me parece fundamental, ya no solo en el extranjero, sino también o bien en tu propia comunidad, en un hospital distinto, o dentro en España, en otro hospital distinto. A mí me faltaría bastante tiempo y creo que la especialidad de neumología, como muchas otras especialidades, como por ejemplo recientemente oncología, ampliar a 5 años no estaría ni mucho menos descabellado. ¿Qué aconsejo yo a la hora de elegir el hospital? Pues una planta de hospitalización potente con unidades acreditadas y bien establecidas, unidades de sueño, unidades de intervencionismo pulmonar y un importante laboratorio de pruebas funcionales respiratorias. Evidentemente, un nivel de docencia elevado, con una importante relación con la universidad que en el futuro te permita llevar a cabo el desarrollo de tu tesis. Si es posible que tenga guardias de especialidad, el ambiente, si es posible, que sea bueno, ya no solo dentro del propio servicio, sino con el resto de los servicios, la posibilidad, como decía, de desarrollar la tesis y, por supuesto, que os permitan hacer rotaciones externas y participar desde el día 1 en cursos y congresos que os va a permitir adquirir una soltura importante en lo que va a ser parte de vuestra actividad en el futuro. Y este es el orden como se ha escogido los 20 primeros puestos en neumología en los últimos años. La cosa está mejorando bastante, el número cada vez está siendo más bajo, cada vez está siendo más exigente, pero aparte de los números me gustaría sacar unas conclusiones, o por lo menos que, aparte de que el número de plazas ofertadas en este año pasado es importante, es un número elevado de plazas,
La Comunidad de Madrid, a diferencia de los últimos años, es la comunidad más demandada, siempre se ha peleado un poco con Cataluña. Y resaltar los primeros hospitales que se ha cogido en los últimos años, en acabar las plazas, como ha sido el Hospital de la Paz, la Fundación Jiménez Díaz y La Princesa, que sus razones tiene y si queréis luego lo comentamos. Como resumen, creo que hay una tendencia a elegir cada vez con un menor número de años, hay una mayor diversidad, la gente ya no solo se queda en Madrid, ya no se queda en Cataluña, la gente se va fuera y creo que hay hospitales cada vez mejores y más potentes en neumología, efectivamente, fuera de estas dos comunidades, hay por lo tanto una menos centralización. Así que nada, cualquier duda que tengáis a partir de ahora y luego las podemos solventar y lo dicho, enhorabuena y mucha suerte.